Injertada para abandonar la cárcel. Ese es el nombre de nuestro episodio para este día. Este es un tema que está en el corazón de Injerto y hoy vamos a hacer este recorrido juntas. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos y gracias por darte la oportunidad también de escuchar la palabra del Señor. Recordemos que es a través de la palabra de Dios que nosotras podemos aumentar nuestra fe o fortalecer nuestra fe. Muchas veces cuando no comprendemos el mal y cómo opera en el mundo y también pues en nosotros mismos, pues pudiera esto limitarnos en contra de nuestra defensa ante las operaciones de este mal en toda pues nuestra vida y en toda nuestra historia. Y no conocer también su origen puede llevarnos a la incomprensión del sufrimiento y del dolor, porque es algo que nos persigue hasta el día de hoy. Nadie puede negar que el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Y es deseo de Dios también capacitarnos para toda buena obra, llevarnos cada día a un crecimiento espiritual, madurarnos en este carácter que tenemos y convertirnos también en un instrumento de sus manos, que hable de sus maravillas. Pero para esto es necesario crear profundas convicciones de fe a través del conocimiento de su palabra. Y no hay forma de crecer en nuestra vida espiritual, al menos que sea a través de esto, del conocimiento de su palabra y de la relación cotidiana que tengamos con Él a través de su Santo Espíritu. Y bueno, hablar de la cárcel, pues es muy complejo. Realmente yo creo que cuando hablamos de prisión, de los presos, de nuestra realidad cotidiana, hablándolo literalmente. Sabemos que existen muchas historias, hay testimonios, hay vidas acerca de las vivencias de alguien que ha estado en una cárcel o que hoy en día quizá ese sea su nuevo hogar. El preso jamás hubiese querido, ¿verdad?, despertar ante esa realidad. Esta es una opinión personal mía, que yo supongo que muchos de los que están en ese lugar quizá quisieran despertar de ese sueño y decir, bueno, es un sueño, quiero despertar, no quisiera que eso fuera mi realidad, pero una mala decisión me ha llevado hasta este momento. Quizá ellos hoy en día se estén arrepintiendo de ese error que cometieron, de esas faltas que los llevaron a tener hoy en día una condena. Y la cárcel es un lugar donde el que ha cometido un delito se ha declarado culpable o le han declarado, ¿verdad?, esa culpabilidad y le han dado una condena en pago pues a su delito. Entonces, de la misma forma, así como existe esta cárcel literal que está para beneficio de la humanidad también y para mantener un orden en nuestra sociedad, también existe una cárcel espiritual. Esta cárcel espiritual es también lo que Jesucristo nos viene a revelar a través de su palabra. La cárcel espiritual inició con una semilla maligna. Es muy interesante este tema y yo te invito a que no te pierdas ningún detalle a partir de ahora de todos los temas que siguen porque nos va a llevar a tener un trasfondo muy importante acerca de nuestra vida espiritual. Esta semilla maligna germinó, echó una raíz y sigue viva hasta hoy a nuestros días. Esa semilla es el mal en la vida del hombre. Yo no sé si recuerdas hoy la historia de Génesis, pero en Génesis 3, versículo 5 dice, Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Antes de avanzar, vamos a hacernos algunas preguntas. Y la primera es, ¿qué había en el mundo oscuro que Adán y Eva no conocían? ¿Quién estaba detrás de esa tentación? ¿Por qué un ser malo estaba en el mismo lugar donde estaba Eva y donde estaba Adán? ¿Por qué este ser era maligno o malo? ¿Es verdad que tiene un gobierno según a la luz de la Biblia? ¿Qué significó la caída de Adán y Eva y cómo afectó a sus descendientes? Eso también incluyéndonos a nosotros. ¿De qué manera esto ha afectado a la humanidad? Primero que nada, tengamos que o más bien tenemos que entender qué es esa mala semilla, cuál fue su origen. ¿Existe hoy en día una guerra interna en nuestros corazones? ¿Cómo comenzó en el corazón de Eva una guerra? Si es que esta es real, le lanzaron una mala semilla. Vamos a ver esto a la luz de la palabra del Señor. Primero que nada, vamos a ver que sí, efectivamente,
al corazón de Eva llegó una semilla, fue lanzada una semilla, fue una mentira de parte de Satanás y esa semilla ella la aceptó, la creyó, la atesoró en su corazón, germinó y echó una raíz. Y si la mala semilla tenía pues maldad, entonces formó una mala raíz. Y si la raíz crecía, formó un mal árbol. Y si el árbol era malo, pues por consecuencia tenemos frutos malos. Qué lindo es entender esto en un ejemplo visual que tenemos los árboles frente a nosotras. Esto nos va a llevar a entender lo que ha pasado en nuestro corazón. Y esto ha llevado a Eva y a Adán a quedar en una esclavitud, o sea, estuvo ella siendo ya prisionera del mal. Pero ¿de dónde vino la semilla maligna? ¿Quién era ese ser que se escondía ahí en el jardín? Vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Sabemos que sin la semilla, la raíz no existe. Y sin una raíz, pues el árbol tampoco puede crecer y puede existir, ¿verdad? Entonces la raíz, cuando está haciendo su función, da alimento al árbol para que el árbol crezca. Pero cuando la raíz ha sido mala, pues el árbol también va a ser malo. Entonces, ¿cómo se llamaba esta raíz o esta semilla? Esta semilla tiene un nombre y se llama rebelión, pero vamos a entender primero qué es la rebelión. En su concepto vamos a encontrar que es el levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. En otras palabras, podemos decir que es violar la libertad con que fuimos creados. Pero ¿por qué fue en el jardín donde se llevó a cabo la primera rebelión con la decisión de Eva? ¿Sería esta decisión de Eva la primera rebelión en sí? Muy bien, vamos a ver el origen del mal. Y no, la rebelión no comenzó con Adán y Eva, porque se dice que cuando ellos fueron creados, fueron tentados, ya existía alguien en el huerto del Edén, ya había comenzado esto antes y en alguien más y no precisamente en Eva. Sucedió antes de todos los tiempos, según el tiempo de nuestro mundo, y sucedió en el mundo sobrenatural de Dios. Esto afectó en gran parte también las criaturas de Dios. Recordemos que Dios tiene un ejército celestial también a su mando. Hay ángeles, ¿verdad? Y asimismo también hubo un ser que estuvo delante de Dios, como lo vamos a ver en estos momentos, que fue el responsable de toda esta historia en el origen del mal. ¿Qué afectó eso también a estas criaturas? Que pues Satanás afectó a algunos ángeles de Dios, se convirtió en el ejército de Satanás y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién es entonces el responsable de esa tragedia que nos ha afectado a todos? Pues Satanás. Pero ¿quién era en sí Satanás? ¿Por qué tiene este nombre y por qué estaba en el jardín del Edén junto a Eva y junto a Adán? No era cualquier ser. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que era hermoso. Y así es, era un ángel hermoso. Y vamos a ver cómo Dios le llama a través de su palabra. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Esto nos da a la luz un entendimiento profundo de que Satanás estaba en la presencia de Dios y no precisamente en la tierra o digámoslo así junto a Adán y Eva en el huerto del Edén, sino que también pertenecía a otra dimensión, estuvo en otro lugar y estuvo en la presencia de Dios. Él fue lanzado a la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la causa de que causó esta gran tragedia en el cielo, de que él y ángeles fueran expulsados de la presencia de Dios? Muchos teólogos asumen que aunque este pasaje que vamos a leer a continuación estaba dirigido a un rey terrenal, muchos están asumiendo que hay un énfasis a Satanás por la descripción detallada que en este siguiente capítulo que vamos a leer se expresa. Y también porque a ningún ser humano se le ha dicho semejantes palabras. Vamos a comenzar, versículo 12. Hijo de hombre,
Entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas y la identificación de algunas piedras que vamos a mencionar a continuación es incierta, pero vale la pena mencionarlas porque, wow, esto hace que nuestros pensamientos comiencen, ¿verdad?, a imaginar cosas maravillosas. Algunas de las piedras preciosas que se dice que este ser tenía era cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Dice, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Vamos a detenernos aquí un poquito y notemos que no era cualquier ángel, era un ángel poderoso, tenía una responsabilidad, él tenía un cargo en el cielo. Mira las vestiduras que este ser tenía, que Dios le dio, dice que fueron dadas cuando él fue creado. Así que era un guardián, y si era un guardián, ¿de qué o de quién él tenía que cubrir o cuidar el lugar donde estaba? Dice acá en el siguiente versículo, en el versículo 15, eras intachable en todo lo que hacías. ¡Wow! ¡Qué perfección!, ¿verdad? Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Esta última parte nos revela algo muy interesante. Dios no hizo títeres, robots o seres espirituales, ¿verdad?, que estaban al servicio de Dios porque Dios los obligaba, sino que Dios hizo seres libres para elegir, libres para adorarle, libres para servirles. Esto es asombroso porque la Biblia dice que Él era intachable en todo lo que hacía. Él era un ser hermoso, pero la tragedia comenzó cuando algo se encontró en él y se encontró maldad. Pero ¿cómo se originó la maldad en este ser? Vamos a ver, según lo revela Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 12 en adelante hasta el 17, qué se halló en el interior del corazón de este ser. Vamos a verlo, dice, ¿cómo has caído del cielo? Hubo una caída aquí. Oh estrella luciente, hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte o en las alturas de Safón. Esta parte simbólicamente significa una montaña sagrada, morada de la divinidad, de inmenso poder y autoridad. Vamos a imaginárnoslos, o a imaginarnos esto por un momento, una montaña sagrada. Dice el versículo 14, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En el interior de este ser se encontraba ya una condición, desgraciadamente, muy, muy triste, soberbia, ambición por usurpar la autoridad de Dios. Pero también Isaías nos revela que este ser y todo su reino va a tener un final, tiene un final, ya hay un destino establecido también para él y todos sus ángeles. Versículo 15 dice, en cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Esto nos da una referencia a un mundo oscuro en espera del juicio final, lugar subterráneo e invisible que está preparado para este ser y sus ángeles. Sigue diciendo en el versículo 16, allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? De alguna manera nos vamos a enterar muy bien de quién era este ser en aquel tiempo que Dios tiene preparado ya en una eternidad. Algunas cosas que no sabemos hoy en día las vamos a saber cuando estemos en la presencia del Señor, así que no nos debemos frustrar porque haya cosas que hoy no entendemos. Pero vamos a ver qué pasó en esta dimensión celestial. Hubo una sustitución de gobierno.
Hubo una caída, como ya lo acabamos de leer, y no solo cayó él, sino también trajo consigo un ejército, ¿verdad? A este mundo, es decir, esos ángeles que le siguieron en esta rebelión. Comenzó una guerra y esa guerra, quiero que sepas que continúa hasta el día de hoy entre el bien y el mal. Él es un líder que va a estar a cargo de un gobierno, ¿sí? Así es, él liderea un gobierno, persigue a los humanos porque somos creación de Dios. Él tiene planes destructivos, desea mantener a sus prisioneros en una cárcel espiritual. Atormenta la mente del ser humano con dardos, dice la palabra de Dios. Esos dardos entran en nuestros pensamientos, en nuestra alma, en la mente, hasta destruir al ser humano. Siempre su intención es atormentar para destruir, porque si él logra destruir la mente de alguien o al ser humano, pues estaría evitando que este ser humano se encuentre con su creador. Su estrategia más eficaz siempre es el pecado. O sea, va a tentar al hombre a través del pecado, porque si el hombre llega a tener una vida llena de pecado, por supuesto que estaría conduciendo a este ser humano a la destrucción. Este mantiene en una cárcel a su presa. ¡Qué terrible! Pero mira, vamos a alegrarnos porque hay buenas noticias y la buena noticia es que hubo una victoria sobre él y sus ángeles en la cruz. Y esto es lo que el Señor quiere que sepamos hoy en día y que nuestro corazón se alegre porque siempre hay esperanza en el Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2 versículo 14 al 15 dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Cuando hablamos del mundo espiritual, es un mundo que no se puede ver con estos ojos físicos, pero se puede experimentar a través del espíritu. Dice, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y si vas más abajito en el versículo 20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Mira que es deseo del Señor rescatarnos de alguna influencia maligna en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a llegar a nosotros a lograr tener este entendimiento profundo? Pues simplemente es a través de la palabra del Señor. Ignorar que hay una guerra activa puede llevarnos a vivir una vida espiritual lejos del propósito de Dios y a vivir también sin frutos del reino de Dios, que lo vamos a saber un poquito más adelante. Gálatas 5:17 nos revela que efectivamente estamos en una lucha constante. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así es, mis preciosas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotras poder llevar a cabo acciones buenas y también para enfrentar esta lucha constante que está dentro de nosotras mismas. Estamos en una guerra, así que cuando tú sepas hoy que estás en una guerra, ya no volverás a ser la misma. Vas a tomar las armas del espíritu y vas a comenzar a defenderte, pero ignorar las maquinaciones del enemigo disminuye las posibilidades de defensa, por lo tanto nos obstaculiza la conquista y la victoria. Ignorar quién es este ser espiritual que es el líder del mal y las semillas que lanza a nuestro corazón puede llevarnos a tener grietas que no han sanado, que puedan estar ahí abiertas, y esto acarrea una consecuencia devastadora en nuestro carácter y en la forma de relacionarnos con otros y también en nuestras actitudes. Ignorar cómo funciona nuestro ser interno puede llevarnos a una inestabilidad emocional. Si quieres anotarlo, anótalo, gloria a Dios. Te lo voy a repetir, ignorar cómo funciona nuestro ser interno puede llevarnos a una inestabilidad emocional. A diferencia
descubrir cuáles son las armas de defensa, desarmar a tu enemigo y sus estrategias, desenmascarar toda mentira y falsedad en nuestra mente a la luz de la Biblia. Y cuando atacamos, esto puede llevarnos a experimentar, mira esto, qué lindo de verdad es conocer la escritura, nos puede llevar a experimentar el poder de Dios, el reino de Dios y nos va a ayudar a ser fructíferos. Cada vez vamos conquistando más a nuestros enemigos espirituales porque a la luz de la Biblia vamos conociendo cuáles son estos enemigos que nos acechan en nuestros pensamientos, hermosa. No siempre la guerra espiritual se trata de los demás o de lo que me hizo la hermana, lo que me hizo mi amigo, mi amiga, mi familiar, mi esposo. No se trata simplemente de las personas, sino de lo que hay en nosotras. Y es nuestro deber descubrir a la luz de la palabra de Dios con qué estoy batallando yo. Tengo que alinear mi interior a la luz de la palabra de Dios. A veces culpamos a los demás, siempre estamos viendo los errores de los demás y que ya me hizo y que no cambia y que siempre dice lo mismo y que ya estoy cansada de esta persona. Hermosas, ¿será que nosotros necesitamos primero entender que somos las primeras que necesitamos un cambio en nuestro interior? Yo creo que sí. Por mi experiencia, por lo mismo que yo traigo como testimonio de mi vida personal, sí, 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 se trata de nosotras. Dios quiere transformarnos a nosotros primero para que podamos ver un fruto en nuestro interior y luego en el exterior también como una consecuencia. Necesitamos poder de Dios para vencer nuestras batallas mentales, porque hemos dicho que hay una guerra, como lo leímos, ¿verdad? En Colosenses, tenemos una guerra, hay una guerra que está todavía activa y debemos conocer al contrincante para pues saber cómo enfrentarlo y cómo te vas a defender. ¿Cómo vamos a enfrentar cada ataque del enemigo si no sabemos qué es un ataque? ¿Cómo vamos a ver cuáles son sus estrategias si tú no conoces cómo él opera? ¿Cómo nos defendemos? Nuestros enemigos, dice la palabra del Señor, no son carnales, son espirituales. Entonces hay que conocer la verdad en la palabra del Señor. Mira, algunas semillas, porque estamos hablando que había una semilla maligna que entró al corazón de Eva, algunas semillas son muy diminutas, son diversas. Si hablamos de ellas, wow, pues no terminamos, ni siquiera podemos llegar, ¿verdad?, a entender cuántas hay, ni yo conozco todas las semillas del mundo, pero es muy difícil distinguirlas a simple vista las unas de las otras, al menos que seas muy conocedora del tema, pues bueno, será fácil para ti, pero para mí, pues no. Hay muchas semillas y algunas características de importancia es que ellas esconden una genética a pesar de lo diminutas que ellas son. Ellas van a dar a luz a un fruto, ya sea que son parte de un árbol, ¿verdad? Una planta, una flor, etcétera, ¿no? Pero van a dar a luz a un fruto según la genética. Ellas necesitan agua para purificarse antes de ser sembradas. La semilla debe morir primero para dar vida. No necesitan tierra profunda y ese es un dato muy, muy importante porque de momento que son lanzadas, tienen la capacidad para adherirse a la tierra y ahí arraigarse, comenzar a germinar y echar una raíz. Ellas se lanzan. Eso es muy interesante porque es lo mismo que hizo Satanás en el jardín del Edén. Lanzó una semilla al corazón de Eva, un anzuelo. Lanzó la trampa, lanzó la tentación y la mujer la creyó, la atesoró, ¿verdad? Y esto trajo graves consecuencias. Así como las semillas, como estamos viendo algo literal, un ejemplo visual de nuestro mundo, así también son nuestros propios pensamientos. Son como semillas que cuando una acción sobre nuestra persona es lanzada, sobre todo vamos a hablarlo de una manera negativa, cuando alguien hace algo sobre nuestra persona que nos ha afectado el corazón, se convierte en una semilla que ha entrado al corazón y esta semilla es responsable de crear pensamientos en la tierra de nuestro corazón. Quizás estos pensamientos sean los que están construyendo hoy tu vida, tu carácter, ¿verdad? Tu forma de relacionarte con los demás. Es un peligro no conocer estas cosas porque quizás estamos luchando al aire y nos estamos agotando y nos estamos cansando y no nos hemos dado cuenta que es en nosotras donde tenemos que ajustar ciertas cosas. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 7, versículo 14. Este versículo es muy bonito
Es muy poderoso porque mira lo que nos está revelando. Va a ser como una comparación a un embarazo. Dice así, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz a engaño. Esto es lo mismo que acontece en el corazón. Si tú lo ves ahorita con lupa, te vas a dar cuenta que, mira, el que es malo, porque está hablando de alguien que es impío, dice, concibió maldad, vino a su corazón, ¿verdad? Un deseo, una intención, o sea, maldad. Se preña, así como el embarazo, y da a luz, ¿verdad? A un fruto maligno. Dio luz a engaño. Él mismo se engañó porque el mal tiende, ¿verdad? A engañarnos, a mentirnos, a hacernos estar en un mundo falso, en una mentalidad falsa. Por eso es importante conocer la palabra de Dios porque es la luz que nos va a revelar todas estas cosas. Esto es precioso, de verdad que me enciende el corazón, me anima. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra y tenemos que conocer qué es lo que sucede en nuestro corazón. Así que, ¿cómo se transmiten las semillas al corazón? Si estamos hablando de pensamientos, de actitudes, de acciones, es interesante que nosotras tenemos que aprender que es a través de la vista desde que estamos pequeñitos, es más, desde el vientre, ¿verdad? Desde que somos concebidas, todo lo que percibimos va a tener una influencia en nuestra forma de ser cuando nosotras seamos adultas o, ¿verdad? O cuando tus hijos sean adultos, todo lo que ve, todo lo que oye, todo con lo que él está relacionado. Los sentidos sensoriales, pues ya algunos los conoces, vista, oído, gusto, olfato, tacto, vestibular, o sea, hay un oído interno y algunos dos que te voy a dar ahorita rápidamente es propiocepción, que esto permite saber dónde está cada parte de tu cuerpo sin mirarla, y el otro es interocepción. Este detecta sensaciones internas como el hambre, la sed o dolor visceral que reciben estímulos internos y externos, convirtiéndolos en señales neuronales que el cerebro procesa para comprender el entorno y el estado corporal a través de nuestros sentidos, porque Dios nos ha creado seres espirituales, pero también, ¿verdad? Somos seres en un cuerpo físico que tiene sentidos sensoriales. Es a través de todo lo que podemos percibir la manera en que afectamos nuestra parte interna. Estos sistemas, o sea, estos sentidos, trabajan en conjunto para la percepción, ¿verdad? Iniciada del mundo y de uno mismo. Es decir, en otras palabras, que desde que nacemos ya estamos nosotras destinadas a tener una relación con el mundo natural. Cuando nuestros ojos se abren, así por primera vez nacemos y vemos la luz, estamos en contacto con ella por primera vez porque en el vientre hay oscuridad, dice la palabra del Señor. Entonces el mundo natural tiene una gran importancia como un efecto en nuestra vida espiritual. Todas las vivencias de nuestra vida desde que nacemos influyen dentro de nuestro corazón y muchos o muchas de nuestras experiencias pueden tener una historia desagradable. Por ejemplo, los traumas de la vida, que son factores que marcan nuestra alma con malas semillas que se lanzaron sobre nosotras. Yo creo que todas aquí tenemos algo que contar. Y si nos pudiéramos ver y reunir, no terminaríamos al momento de contar cuántos malos momentos tuvimos desde nuestra concepción, cuál es la historia que nos persigue, cuáles son aquellas cosas que hoy recordamos que nos hicieron mucho daño cuando estábamos pequeñas. Todo esto puede tener una gran influencia e impacto en la manera en que nos estamos comportando hoy, en nuestra propia identidad. Mucho cuidado con esto. Dios es de aquí para sanarnos, para ayudarnos con aquello que no entendemos. Dios está aquí, tiene control de tus pensamientos, de tus emociones, pero es necesario abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Señor, ven, ayúdame. Ven, Señor, revela qué hay mal dentro de mi corazón. Mira, dice la Biblia que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Qué hermoso es venir a la presencia de Dios y exponerle al Señor todos nuestros sentimientos. Dios ya conoce tu corazón, pero es hermoso venir a su presencia y reconocer que necesitamos de su ayuda. Todo esto respondería al mal carácter que traemos antes de venir a Jesús. Es decir, que todo lo que hemos vivido desde que fuimos concebidas ya en el vientre de nuestra madre,
todas las experiencias, buenas y malas, están influyendo hoy en día en lo que hoy somos. Pero es interesante que cuando venimos a Jesús, Él dice en su palabra que tenemos que renovarnos, renovar nuestros pensamientos. Quizá hoy nuestras acciones o tus acciones sean el reflejo de un corazón infectado por una mala semilla y una mala raíz que sigue alimentando tu corazón. Dios quiera que no, pero si este es el caso, el Señor está aquí para darnos luz y para darnos esperanza. Hebreos 4 del 12 al 13. Mira qué precioso versículo tenemos acá. Es muy, muy poderoso porque nos revela la verdad de nuestro propio corazón. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios todo lo sabe, Dios todo lo escudriña. Él está muy deseoso, ¿verdad?, de poder sanar nuestro corazón, renovar nuestros pensamientos para la gloria de su nombre. Cada día, todos los días de nuestra vida, preciosas, así estemos haciendo lo que estemos haciendo durante un día, cada día existe un tráfico ahí de pensamientos, ¿verdad? Un tránsito ahí, pensamientos están de un lado a otro en nuestra mente. A veces se puede sentir como un tráfico pesado dentro de nosotras, pero lo ideal es que vivamos en un fluir sano de pensamientos. Para eso es necesario la ayuda, la intervención del Espíritu Santo de Dios, con que vamos a poder nosotras vencer todas nuestras batallas. ¿Qué beneficio tengo yo al conocer la palabra de Dios respecto a todo lo que venimos hablando? Bueno, cuando damos lugar a que la palabra de Dios renueve nuestras mentes, nos será más fácil distinguir las estrategias del enemigo. Ay, 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 esto es buenísimo. Nos equipamos adecuadamente para contrarrestar los ataques. Aprendemos a tomar las armas que nos ofrece el Espíritu Santo. Sabremos separar nuestros pensamientos los unos de los otros, porque hay pensamientos que formula el enemigo en nosotras a través de todo lo que, ¿verdad?, vivimos o otros provocan en nosotros, pero hay otros también que nosotros provocamos cotidianamente y hay pensamientos que son influenciados por el Espíritu de Dios. Entonces, cada vez que estamos más cerca de la palabra del Señor y estamos viviendo en una relación genuina con su Espíritu, nos va a ser más fácil distinguir todas estas fuentes de pensamientos y poder vivir una vida mucho más en paz. A su vez también, al ignorar el mundo de las tinieblas, el trayecto que éste lleva, el propósito y la forma que opera, también trae consigo consecuencias y una de ellas es vivir en esclavitud o ignorancia. Nos puede estar llevando a culpar a todos por lo que hemos vivido o por lo que nos está pasando. O sea, tenemos un culpable para todo. Él fue, ella fue, no, es que ellos son, ¿no? Y en vez de decir, Padre, si hay algo mal en mí, por favor, revélame en la verdad de tu palabra. Si hay algo en mí, ya no quiero ver cómo se comporta el hermano, ya no quiero ver cómo se comporta la hermana. Señor, escudriñame a mí. Cuando venimos a la palabra del Señor, créamelo, que somos nosotras las que vamos a ser transformadas. Y por supuesto, el Señor también quiere que oremos los unos por los otros, ¿verdad? Esto no tiene que estar lejos de nuestro plan. Tenemos que orar por los demás. Pero todo se trata de nosotras, preciosas. Vamos a cambiar nuestro interior a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, otra consecuencia de ignorar el mundo de las tinieblas es que nos mantiene infructuosas en el reino de Dios. ¡Ay, Dios mío! Es que tú no puedes ignorar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu corazón, a través de tus dones, a través de todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Pero a veces, por no buscar la palabra de Dios o no estar en una relación con Dios, nos estaremos perdiendo de dar fruto. Y qué terrible sería eso, ¿verdad? Es que Dios quiere usarte, Dios quiere de verdad hacer de ti cosas grandes y maravillosas. Demos lugar a la presencia del Espíritu Santo, preciosas. Ignorar la palabra de Dios también tiene consecuencias como no comprender el sufrimiento o el dolor, y esto puede acarrear sobre ti una
gran consecuencia de amargura. El corazón se amarga cuando no entendemos por qué estamos viviendo ciertas circunstancias que nos causan dolor o sufrimiento. Y desconocer cuál es el propósito del dolor también nos puede llevar a la amargura. Dios nos libre de esto, preciosa. Ser insensibles también ante el sufrimiento de otros es una consecuencia cuando ignoramos la palabra del Señor. Cuando no entendemos, no conocemos la palabra de Dios, nos puede llevar a tener un corazón endurecido. Sin embargo, Jesucristo ha venido al mundo para otorgarnos libertad. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Hay un peligro de poder llegar a esclavitud mental, o sea, nuestros pensamientos, cuando estamos lejos de la palabra de Dios o cuando no creemos lo que Jesús ha venido a hacer en nuestro corazón. Comprender que sin Cristo el ser humano vive en una prisión nos enriquece en nuestra defensa. Tenemos que saber que había una cárcel a la cual pertenecíamos cuando no estábamos en el Señor, cuando Jesús no reinaba en nuestro corazón. Había una cárcel que estaba, ¿verdad? Nos mantenía en prisión en nuestra mente y esto nos ayuda, de verdad nos enciende el corazón a anhelar nuestra libertad y procurar siempre la paz con todos. Mira, cuando conoces de dónde te ha librado el Señor, cuando conoces cuánto te ha perdonado, lo que significa la libertad, de verdad que crece una pasión y una gratitud por Él. Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Empezamos a conocer la inmensidad de su salvación. Cristo nos ha hecho libres. Algunas de nuestras malas actitudes puede tener su fundamento o raíz en una mala semilla y quizá no nos hemos dado cuenta de esto. Recordemos que es el Espíritu Santo el único quien puede revelar la verdad de nuestros corazones, lo que está sucediendo dentro de nosotras. Recordemos algo más. Nuestras vidas están construidas sobre lo que hemos creído. Y esto incluye ya sean mentiras, que no sabemos que es una mentira hasta que venimos a la Biblia, o la verdad de Cristo. Sobre lo que creemos es conforme vamos a construir nuestra vida. Así es como nos relacionamos también con los demás. Así es como cultivamos los corazones de los demás. ¿Qué hemos creído de Cristo? ¿Tenemos la verdad de Jesús dentro de nuestro corazón? Mis hermosas, ¿qué más había en la cárcel de la cual Cristo nos liberó? La cárcel tiene nombre. Estaremos aún dando frutos malignos en nuestro carácter. Estaré afectando a mi familia con mis decisiones y comportamiento y no me he dado cuenta que eso está mal. Estaremos nosotras hoy dando un fruto del Espíritu que había en esa cárcel donde Jesús me ha liberado, donde Él me abrió la puerta. ¿Qué más había en ese mundo? Lo vamos a ver en el próximo episodio. No te lo pierdas. Te mando un fuerte abrazo y ha sido un placer para mí haber estado aquí dando esta introducción a Injertada para abandonar la cárcel. Vienen buenas noticias. Vamos a levantar nuestros ojos del cielo, como dijo el salmista una vez. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermosas, pongamos nuestra mirada en Jesús. No te pierdas el próximo episodio porque vamos a hablar de lo que había en la cárcel. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor sea en tu corazón.